Las ambiciones sin freno de los reyes de Cataluña y Aragón, cuyas escuadras habían ganado nuevos reinos en las Islas Baleares, en Sicilia, en Cerdeña y en Nápoles, iban ahora a ser apoyadas por la infantería reclutada en los campos de las tierras altas de Castilla. Las ventajas que se siguieron para la unidad de España fueron inestimables. Un pueblo rebelde y desordenado como el de Castilla fue reducido a un cierto sentido de disciplina por la fuerza conjugada de una monarquía fuerte y de una iglesia dócil a ella. Gradualmente, el espíritu de estrecho y celoso localismo fue mitigado por una visión más amplia de las necesidades españolas y de las oportunidades universales. Pero la medalla tenía también su reverso. Al heredar la política italiana de Cataluña a Aragón, España se empeñó en una larga serie de guerras tan deleteria para ella misma como catastrófica para Italia. En cuanto a Isabel, una de las mujeres de espíritu más rígido y de mayor influencia en la historia, era una católica exaltada. La primera empresa de los reinos españoles unidos fue la conquista del pequeño estado de Granada, el cual, bajo el ilustrado gobierno de sus soberanos musulmanes, ofrecía un espectáculo de refinada prosperidad, como no existía en ninguna otra región de la península ibérica y que apenas se podía encontrar en pocas de las más favorecidas de Francia o de Italia. Puede discutirse si la destrucción de ese estado moro fue un beneficio o una calamidad, pero por lo menos es razonable recordar que los musulmanes españoles, a diferencia de los turcos osmanes, eran sensibles a la atracción del arte, de la ciencia y de la filosofía, que su gobierno era tolerante, su estado débil e inofensivo y que su expulsión del territorio europeo bajo el impulso directivo de la reina Isabel fue el primer paso de una larga serie de persecuciones que debilitaron la fuerza y la vitalidad de España. De todos modos, aunque esta política parezca odiosa a una época tolerante, no despertó ninguna repugnancia entre los súbditos cristianos de Fernando e Isabel. Las doctrinas de la Iglesia católica eran aceptadas en todas partes. El principio de que el Estado cristiano tenía el deber de suprimir la herejía dentro de sus fronteras no era puesto en entredicho por nadie. Mientras las libertades locales se defendían ardorosamente, la causa sagrada de la libertad intelectual era desertada. Un profundo sentido instintivo de necesidad política ayudaba a fortificar las fuerzas de la ortodoxia en un país en donde, por mucho tiempo, la política exterior había tomado por bandera la cruzada religiosa. La unión de Aragón y Castilla había hecho poco para abatir el inveterado localismo de las provincias españolas. Los privilegios municipales y provinciales y sus instituciones se mantenían y se defendían celosamente, por lo que la ayuda de la Iglesia, como de la sola institución común a toda Europa, a toda España, y tenida en universal veneración por sus habitantes, resultó de suprema importancia para el gobierno. Tanto éxito alcanzaron los soberanos de España en asegurarse la ciega obediencia de su clero, que ninguna iglesia protestante estuvo reducida jamás a una más completa sujeción al príncipe temporal que la Iglesia católica de España durante la gran época del Imperio español. Monarquía e iglesia, iglesia y monarquía constituyeron un indisoluble instrumento para la propagación y la defensa de la fe ortodoxa. Así, los reyes católicos procedieron enérgicamente a extirpar las dos religiones que en su época se oponían a la unidad religiosa, como luego Carlos V y Felipe II habían de extirpar la herejía protestante de sus dominios. Se exigió la conversión de moros y judíos, ofreciéndoles las alternativas de la emigración. No faltaron, sin embargo, algunas voces verdaderamente cristianas que se opusieron a la violencia, siguiendo la verdadera tradición española de tolerancia que iba oscureciéndose. Al cambiar de política los reyes en Granada, dejando incumplidas las capitulaciones de la rendición de la ciudad, en que se habían comprometido a respetar la religión y las costumbres de los musulmanes para impulsar la conversión en masa, el arzobispo Fray Hernando de Talavera, ayudado por el conde de Tendilla, quería que los musulmanes fuesen convencidos y alcanzó con sus métodos pacíficos grandes éxitos, aunque no tan rápidos como querían los impacientes, cuando para acelerar las conversiones envió a Granada a Cisneros y se empleó la violencia, promoviéndose con ella la primera sublevación de moriscos. El propio rey Fernando, más político en ello que su esposa, censuró el procedimiento. ¿Se propone este fraile, dijo, destruir en un día lo que nosotros hemos logrado en 10 años de lucha? Y, al iniciarse la gran persecución contra los judíos, el general de los Jerónimos, Fray Alonso de Oropesa y el cardenal Mendoza, predicaban caridad e insistían en querer convertir por medios persuasivos, habiendo detenido el primero por algún tiempo el establecimiento de la Inquisición. Por fin los judíos tuvieron que convertirse, muchos aparentemente, dando lugar a los tipos del fingido converso, el marrano, y de los
contaminados con prácticas religiosas judías, los judaizantes, que fueron perseguidos sin descanso por la Inquisición, y de cuya abundancia da idea que se llegase a sospechar de algunos sacerdotes, Fray García de Zapata, que en la misa callaban la fórmula de la consagración. Europa, Marruecos y el Oriente se vieron inundados de judíos españoles y portugueses, los sefarditas, al extenderse la política de persecución también por el reino lusitano. No solo desarrollaron en sus nuevas patrias la riqueza, sino que propagaron su cultura y llegaron a posiciones importantes. En Italia, León Abravanel, León hebreo, contribuyó brillantemente al movimiento filosófico platónico, buscando la síntesis de él con las doctrinas aristotélicas, llamado a la Academia Platónica de Florencia por Pico de la Mirandola. El judío portugués, antiguo estudiante de Salamanca, Juan Rodríguez de Castelbranco, fue un gran impulsor del progreso médico en diferentes países de Europa y en Oriente. El marrano portugués Juan Nací, vuelto al judaísmo a través de sus parientes de la Banca, Méndez de Amberes, obtiene relaciones en Turquía y llega a ser un político influyente con el sultán Selim II, que le hace señor de Naxos, gobernando en el Egeo y consiguiendo para los turcos la isla de Chipre. De una familia de sefarditas portugueses era Baruch Spinoza, uno de los renovadores luego de la filosofía europea, como del mismo origen fue Disraeli, el gran político inglés de tiempos de la reina Victoria. En vivo contraste con la austera concentración religiosa que hizo en todas partes al dominio español sinónimo de persecución de otras creencias, se hallaba el vasto y súbito ensanchamiento de los horizontes políticos y económicos del país. Francia se convirtió en un enemigo, Italia en un campo de batalla, Inglaterra en una aliada, el Sacro Imperio Romano y los Países Bajos en anexos a través de casamientos de príncipes, el Océano Atlántico en el camino a los dominios españoles, ilimitados y misteriosos en el lejano occidente, los puertos de Vizcaya y Santander, de Vigo y de Ferrol, de Cádiz y Sevilla despertaban a una nueva vida con la expansión de las empresas oceánicas. Se multiplicaban las nuevas aventuras, surgían nuevas rivalidades, se formaban nuevas combinaciones para el ataque y la defensa. La diplomacia española se veía obligada a trabajar dentro de un marco amplísimo. Nadie podía decir de la política española que sufriese de indebida concentración de propósito ni de innoble restricción de perspectiva. El peligro era más bien de excesiva dispersión en finalidades tan variadas como la reorganización interior y la conquista de Italia, el duelo con Francia y la colonización y ordenación del continente americano. Entre las distintas políticas de la monarquía española, una exuberante fantasía naval hubiera podido incluir también la conquista o la incorporación de Portugal. El poco simpatizante vecino iba ahora a la delantera del mundo occidental en las empresas marítimas. Sus navegantes habían tocado el Golfo de Guinea, doblado el Cabo, realizado la circunnavegación de África y habían una nueva ruta hacia las riquezas del Imperio de las Indias. El creciente poder del pequeño estado, su excelente costa atlántica, su magnífico puerto en el Tajo, había de tentar la agresión de un obstinado rival en las empresas coloniales. Se podía arguir entonces, como sostuvo un escritor portugués en 1624, cuando Portugal estuvo unido efectivamente con España, que la verdadera capital de la península era Lisboa, que su centro neurálgico era la costa atlántica y que el principal de sus objetivos políticos era destruir las escuadras enemigas donde quiera que se encontrasen. De prevalecer tales consejos al final del siglo XV, los comienzos de la exploración atlántica hubieran sido manchados por una amarga guerra civil entre las dos potencias cristianas de la península. Nada de eso ocurrió. Fernando e Isabel, a los que poco perturbaban los ensueños marinos, resolvieron atraerse a Portugal con lazos de alianza familiar, lo bastante fuertes para resistir la fuerza de la rivalidad colonial. Así, cuando España siguió a Portugal en su despertar, el conflicto se evitó con el arbitraje pontificio. La bula de Alejandro VI, arbitrando que todos los territorios descubiertos o que se descubriesen en adelante en el occidente hacia las Indias o los mares oceánicos debían dividirse entre España y Portugal, ha sido atacada como una presuntuosa infracción de la humana libertad. Fue uno de esos compromisos a los que, por útiles que sean como solución temporal entre intereses divergentes, la fuerza de los hechos los quiebra inevitablemente. Ese arbitraje papal no se consideró tolerable ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Holanda. ¿Qué derecho, se preguntaban, tenía un papa, y menos que ninguno un papa español, para reservar el nuevo mundo a los españoles y a los portugueses? ¿Y cómo podía ser beneficioso para el papa ligarse en aquel momento
prematuro a la doctrina de que la India y América debían cerrarse para siempre a los marinos del norte. De todos modos, un expediente, por imperfecto que sea, pero que por algún tiempo establezca un modus vivendi entre estados rivales para definir sus respectivas esferas de influencia, no puede ser condenado del todo. Las 5 bulas de Alejandro VI sirvieron para un propósito útil, aunque momentáneo. Fueron la base del Tratado de Tordesillas, 7 de junio de 1494, por el cual cuanto se hallaba al este de una línea ideal trazada a través del Atlántico en un punto de 370 millas al oeste de las islas del Cabo Verde, se asignaba a Portugal, mientras que todo lo que estuviese situado al occidente de aquella línea se concedía a España. La línea así trazada permitió a Portugal reclamar para sí el Brasil. Cristóbal Colón hizo su famoso viaje de descubrimiento bajo pabellón español por mero accidente. Portugal, Inglaterra y Francia habían recibido anteriormente la oferta de su caro secreto y de su ardiente entusiasmo. Una comisión española dejó dormir el proyecto durante 5 años y después de ello lo rechazó, y solo aprovechando la ocasión y la influencia de un sacerdote y de una mujer que gozaban del favor de la reina, pudo revocarse por fin aquella decisión desfavorable. Colón era un excelente marinero y llegó a ser grande por su tenaz energía, con la que, a pesar de la oposición y de las contrariedades con que tuvo que luchar, que hubieran hecho retroceder a cualquier hombre de ánimo ordinario, prosiguió hasta el fin sus ensueños, hasta triunfar. Cruzando el Atlántico en 3 pequeñas carabelas, llegó a Walting Island, una de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492, dándole el nombre de San Salvador. Había navegado durante 5 semanas por un mar solitario y desconocido, apaciguando los motines de su tripulación, animado por su fe inquebrantable, hasta alcanzar lo que hasta el fin de su vida creyó ser el margen oriental de Asia. El descubrimiento de las Indias Occidentales constituyó el título de su fama, así como haber realizado la primera travesía del Atlántico fue su gran hazaña, ya que carecía de dotes para los difíciles problemas de la colonización y el gobierno en tierra firme, que amargaron sus últimos viajes, y que creía que con los indios nativos no se podía hacer cosa mejor que reducirlos a la esclavitud. A los especuladores que bullían alrededor de la corte en Barcelona, unos pocos esclavos que hablaban una jerga inteligible y un puñado de oro les pareció una pobre recompensa para los costosos de aquellos viajes y un sustitutivo despreciable de las prometidas especies del Oriente. El gran navegante fue destituido de su mando y vuelto encadenado a España para encontrar la fiera hostilidad de los colonizadores devueltos a su patria. En España, su patria adoptiva, murió en 1506, en la desgracia y en la humillación, pero había sido el descubridor de América y su memoria habrá de perdurar hasta la consumación de los siglos. El descubrimiento del Nuevo Mundo no puede ser atribuido solamente a un propósito tan vulgar como la búsqueda de las especies y del oro. Se combinaban aspiraciones religiosas con apetitos económicos. En el Vaticano, y más particularmente entre los franciscanos, cuyas empresas misioneras aspiraban a extenderse por todo el mundo, las empresas oceánicas de Portugal y España despertaban el mayor interés, pues parecían conducir no solo a la evangelización de los paganos, sino también a hacer posible un ataque contra los musulmanes desde el este. Era sabido que el Negus de Abisinia era cristiano, y se creía que aún existía en la India un estado cristianizado por la antigua misión del Santo Tomás, regido por un monarca conocido con el nombre del Gran Khan. Se esperaba fundamentalmente que de aquellos potentados orientales la católica Europa recibiera ayuda para una última y magna cruzada contra el infiel. Tal era el plan de las Indias, esbozado ya en 1454 por Nicolás V en una bula dirigida al rey de Portugal, y fue precisamente en medio de tal ambiente de exaltada expectación cuando Colón descubrió las Indias en Occidente. Entretanto, la fatalidad de acontecimientos anteriores empujaba una amalgama antinatural a 3 estados muy distintos: España, los Países Bajos y la Federación Imperial Germánica. 2 trascendentales casamientos y 5 fallecimientos inesperados cambiaron la faz de la política europea. En 1477, Maximiliano, hijo y heredero del emperador Federico III, se casó con María, la heredera de Carlos el Temerario de Borgoña. María murió. Maximiliano ejerció la regencia de los Países Bajos y luego, en 1493, sucediendo a su padre, se convirtió en sacro emperador romano. Felipe, el hijo de este matrimonio borgoñón, bello y arrogante joven, llegó a la edad viril y, siendo el heredero de una gran fortuna, dio lugar a que se rivalizase para casarlo. Ya en 1491 se hablaba de la unión del archiduque flamenco con Juana, la tercera hija de los reyes de España.
Los muchachos eran jóvenes y las negociaciones fueron lentas, pero en 1491 el asunto fue concluido. Juana fue la esposa de Felipe de Flandes. ¿Quién hubiera podido prever el destino tan diverso de los felices esposos o las trascendentales consecuencias de su matrimonio? La temprana muerte del hermoso Felipe, la locura de su mujer y la larga serie de trágicos fallecimientos que la llevaron, sin que hubiera podido esperarse que así sucediera, a ocupar el trono de España, o la extraordinaria perspectiva de poder y orgullo que se abría ante su pequeño vástago, heredero del gobierno de España y de los Países Bajos, y destinado a seguir los pasos de su abuelo, Maximiliano, como portador de la corona imperial. Mientras los acontecimientos preparaban así el imperio de Carlos V, la preocupación de la política española era naturalmente el viejo mundo más que el nuevo.